El Ministerio de Apologética San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica presenta el dogma de la Eucaristía. Para los hermanos que no vinieron la semana pasada, como siempre, el problema que está en contra nuestra es el tiempo. Para meditar una verdad que Cristo dio, una gran verdad, el fundamento de nuestra fe, haría falta muchas lecciones, muchas semanas. Pero tenemos dos, la lección pasada más esta lección, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Esto, como siempre, es un abreboca para que usted en su casa, para que usted con sus grupos pueda meditar y profundizar aún más sobre este gran misterio y esta gran verdad que Cristo nos enseñó. Y es que Él está verdaderamente presente, cuerpo, alma y divinidad, en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. Una verdad que ha profesado la Iglesia Católica desde hace más de 2000 años para la gloria del Señor. Es una gran verdad. Y una de las preguntas que nosotros deberíamos de hacerle a los hermanos no católicos o a los hermanos que tienen dudas es: ¿por qué usted no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Si Él lo dijo, si Él lo dijo, si Él lo estableció así. Y para eso para eso nosotros meditamos San Mateo capítulo 26, versículo 26. San Mateo 26, 26. Vamos a leerlo rápidamente para poner al tanto a todos los demás hermanos. Nos dice la palabra de Dios: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra de Dios. ¿Qué decíamos? Que Cristo no dijo: esto se parece a mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo son: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, sangre de la alianza que será derramada por vosotros. ¿Ustedes creen que los discípulos no le hubieran dicho al Señor: Señor, un momentito, ¿cómo va a decir que ese es su cuerpo si yo lo estoy viendo a usted que tiene un pedazo de pan en la mano? ¿Cómo va a decir, Señor, que esa es tu sangre si yo estoy viendo que lo que tú tienes en tu mano es vino? ¿Ustedes creen que los 12 no podían cuestionar al maestro en ese momento? Señor, sencillamente el apóstol, el discípulo de Cristo apóstol, cree en el maestro. Y si el maestro lo dijo: esto es mi cuerpo, el apóstol lo cree y la Iglesia Católica lo cree. ¿Por qué Él lo dijo? Porque Él es Dios. Y si Dios dice: esto es. Amén. Y para eso reflexionábamos rápidamente, nos íbamos al capítulo 6 de San Juan, rápidamente. Vamos todos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y veamos que San Juan, el gran teólogo, prepara la enseñanza sobre la Eucaristía. Como gran teólogo, San Juan prepara la enseñanza, el discurso eucarístico de Jesús. El discurso eucarístico de Jesús lo prepara San Juan en el capítulo 6. ¿Y cómo lo prepara? Si usted tiene ahí el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, puede buscarlo rápidamente. ¿Cómo empezaba? Nosotros lo vimos la semana pasada. Empieza con la multiplicación de los panes. Con la multiplicación de los panes. Y veíamos que le entregaba el Señor. Llegaron y le dijeron: maestro, despide a esta gente tiene hambre.
Esta gente tiene hambre. Entre 3,000 y 5,000 personas, contando solo varones, sin contar mujeres ni niños. Maestro, este pueblo tiene hambre. Y se vuelve a sus apóstoles y les dice, ¿qué le dice a los apóstoles? Denle ustedes mismos de comer. Está prefigurando la Eucaristía en el capítulo 6. Se lo está dando a los apóstoles, a la iglesia. Denle ustedes mismos de comer. Inmediatamente sucede algo extraordinario. Se multiplica el pan de tal forma que todos comen y se sacian. Y todavía sobran 12 canastas, una por apóstol. El Señor hace un gran milagro. El Señor multiplica el pan y sacia el hambre de aquel pueblo. Porque el Señor está por encima de la naturaleza. Él es el amo de la naturaleza. Él es el Señor de la naturaleza. Y si Él multiplicó el pan, ¿puede o no puede decir, este pedazo de pan es mi carne y esta copa es mi sangre? Si hizo ese milagro, puede hacer el otro. Inmediatamente después, si usted sigue leyendo el capítulo 6 de San Juan, estoy haciendo un repaso, ¿verdad? 6 de San Juan, encontramos que Jesús camina sobre las aguas. Los discípulos se van en la barca, mar adentro, se despegan de la orilla. Lo vimos la semana pasada, la barca simboliza la iglesia. Y Cristo una vez más los prepara para un gran milagro. Él empieza a caminar sobre las aguas y llega a la barca, que es la barca de Pedro, y entra a la barca de Pedro. Una vez más, el Señor se escapa de lo natural, lo sobrenatural. Sigue preparando a sus apóstoles para la gran enseñanza. Y entra la gran enseñanza, el discurso eucarístico. Y lo veíamos desde el versículo 48. La pregunta que estamos respondiendo es, como dicen los hermanos no católicos, que la Eucaristía es un símbolo. Es un símbolo, es una representación. La Iglesia Católica dice no. Cristo dio una enseñanza clara, y esa enseñanza es que Cristo está presente verdaderamente en los altares, en el sacramento eucarístico. Y vamos al discurso que hace nuestro Señor a partir del versículo 48. Nuestro Señor dice, ustedes pueden leer todo el capítulo 6, no es, yo soy el pan de vida, versículo 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra de Dios. Vamos a meditar esos versículos rápidamente. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, pero hace algo extraordinario. Se compara con el maná. Se compara con el maná, lo veíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Se compara con el maná. Y veíamos una enseñanza importante para entender las Sagradas Escrituras, es que el Antiguo Testamento revela, prefigura el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento, apúntelo, eso es importante, apúntelo. El Antiguo Testamento revela, prefigura el Nuevo Testamento. Y que el Nuevo Testamento está inserto en el Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? Enseñanza número 2, importante. Le pone 2 asteriscos. El Nuevo Testamento siempre supera al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento siempre supera al Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Y ya no estamos bajo la ley. Eso lo veíamos que está en Mateo 5:17. Mateo 5:17, que queda escrito. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. Mateo 5:17.
el Señor vino a darle el verdadero cumplimiento a la ley. El Antiguo Testamento es solo sombra de las realidades futuras, que era lo que decíamos. El Antiguo Testamento no supera al Nuevo. El Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? También lo dice en Hebreos 10:1. Importante esa cita. Hebreos 10:1 nos dice: no conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros. Una sombra de los bienes futuros. Dice que la ley es una sombra de los bienes futuros. Palabra de Dios. Lo que tiene que quedar claro es, y cuando usted lo está explicando, hermano, explica a alguien sobre la Eucaristía, algún hermano que le pregunte, usted le dice, el Nuevo Testamento, usted le hace esa pregunta, hermano, dígame una cosa, ¿el Nuevo Testamento supera al Antiguo? ¿Sí o no? Sí, claro, porque la palabra de Dios lo dice en Mateo 5:17 y también lo dice en Hebreos 10:1, que el Nuevo Testamento supera al Antiguo. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, y lo hace con una comparación, con el maná. ¿Qué es el maná? ¿Qué es el maná? Les voy a dar varias citas. Éxodo 16:31, ustedes pueden leerse todo el capítulo 16 del Éxodo. Éxodo 16:31. La casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de cilantro, blanco, blanco, y con sabor a torta de miel. Palabra de Dios. Más del maná, Éxodo 16:4. Yahvé dijo a Moisés: mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. ¿Qué hará llover? Pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. ¿Qué tendrá que recoger? ¿Cuándo? Cada día la porción diaria del pan del cielo, del maná. Éxodo 16:4. Y oiga cómo cierra ese versículo: así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Le pondré a prueba en base al maná que caerá todos los días, para ver si anda conforme mi ley, según mi ley. Éxodo 16:35, siga apuntando, hermano, porque eso no está en el libro. Éxodo 16:35. Los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada, a la tierra prometida. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. Éxodo 16:35, palabra de Dios. País de Canaán, la tierra prometida, aquella tierra que emana leche y miel. ¿Por cuántos años? 40, por una cuaresma, 40 años. 40 años. Todo el pueblo de Israel, que eran miles. Acuérdese que el temor de los egipcios con los israelitas, y por lo cual los metieron a esclavitud, era porque ese era un pueblo numeroso, que se multiplicaba tan rápido, porque contaba con la bendición de Dios, que tenían miedo de que podía llegar a ser más numeroso que el país de Egipto, y pudieran subyugar a los egipcios. Entonces por eso los esclavizaron. Esa cantidad de pueblo, perdónenme, ya estoy gritando, esa cantidad de pueblo salió de la esclavitud de Egipto, pasó por 40 años en el desierto, comiendo todos los días maná, hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Entonces, si lo que Cristo está hablando en el capítulo 6 de San Juan es un símbolo, significa que el maná es superior a la Eucaristía, al pan que está trayendo nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos que por Hebreos 10, versículo 1, y por Mateo 5:17, tal cosa no es posible. No es posible, porque estaríamos diciendo que el maná es superior,
que el Antiguo Testamento es superior al Nuevo Testamento. Entonces, el pan vivo bajado del cielo, Jesucristo, el pan que nos da Jesucristo de comer, tiene que ser superior al maná. Y el maná alimentó a ese pueblo hasta que llegaron rosaditos, gorditos, alimentaditos a la tierra prometida. Ese maná nos alimentó de la salida de Egipto durante 40 años, todos los días, hombres, mujeres y niños, hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Y como el Nuevo Testamento es superior al Antiguo, Jesucristo trae un pan de vida que nos saca de la esclavitud del pecado y nos hace pasar durante 40 años, que simboliza toda nuestra vida, 40 años de desierto que simboliza toda nuestra vida, y nos alimenta todos los días para que caminemos conforme a según su ley y entremos al Canaán, que es la tierra prometida, que es la patria celestial, la patria del cielo, a donde usted y yo como católicos estamos caminando todos los que comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Estamos hablando, hermano, de palabras mayores. Lo que tenemos en la Iglesia Católica, en nuestros altares, y es una gran verdad que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, no es ni más ni menos que su presencia real, el mismo Señor Jesucristo que se ha quedado en los altares para que usted y yo nos alimentemos. Esto es extraordinario. No se pierda usted esas bendiciones. No deje usted de alimentarse. Pan de inmortalidad, pan de vida, alimentarnos todos los días. Y Jesucristo, en el versículo 51, 6:51, ahí estamos en el 6:51. Si quiere leer del 50, dice: este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. 6:50, ese pan que ha bajado del cielo, para que el que lo coma no muera. Y el versículo 51, póngale mucha atención. Versículo 51 dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Una vez más, para la tierra prometida, paraíso celestial, vivirá para siempre. Y Jesús hace una profecía en el versículo 51. Póngale mucha atención, capítulo 6, versículo 51, párrafo B. Jesucristo hace una profecía, léalo bien, y esa profecía dice: el pan que le voy a dar, el pan que le voy a dar, el pan que yo voy a entregar, el pan que les voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Ya que claro lo está diciendo el Señor. El pan que yo voy a dar, ¿cuándo? En la última cena. El pan que les voy a dar es mi carne. ¿Para qué? Para la vida del mundo. Es que está clarísimo. Es una profecía. Por eso los discípulos, los apóstoles, en la última cena, celebrando la última Pascua con nuestro Señor Jesucristo, no lo cuestionaron. Porque cuando Cristo entregó su pan y dijo: esto es mi carne, inmediatamente se acordaron: ah, sí, Juan 6:51. No tenían la Biblia todavía. No tenían la Biblia, pero me imagino que dirían: ah, ¿te acordás? Sí, Juan 6:51. El pan que yo les voy a dar, esa última cena, esa cena pascual, es cuando Cristo le entrega a sus apóstoles el pan que yo les voy a dar, es mi propia carne para la salvación del mundo. Cuando ellos reciben ese pan, ellos saben que Cristo les está entregando en ese pan su propia carne, el mismo Señor Jesucristo. De otra forma, esa última cena no tendría razón de ser. Si hubiera quedado, si no se hubiera cumplido, si hubiera quedado una profecía sin cumplir de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor siempre cumple sus promesas. Y si Él lo dijo en 6:51, el pan que yo les voy a dar, yo no sé, está hablando en futuro, pan que yo les voy a dar es mi propia carne para la salvación del mundo. Y siga leyendo, lo que sigue es extraordinario también. 52. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Vean qué
empiezan a discutir entre ellos mismos de las palabras que está diciendo el Señor. Si el Señor hubiera estado hablando simbólicamente, Él hubiera aclarado. Siempre que un apóstol se acercó y le dijo: Señor, explícame, ¿qué significa esa parábola? El Señor siempre le aclaró. La semilla que cae en el camino representa, la semilla que cae entre abrojos representa, la semilla que cae. Él siempre les aclaró. Pero en este caso, Jesucristo no aclara, sino que todo lo contrario, Él vuelve con más fuerza sobre la misma enseñanza. Y usted lo puede leer, versículo 53. Jesús les dijo: en verdad os digo, como quien dice, palabra de macho. En verdad os digo. Cuando el Señor dice en verdad os digo, es porque es una gran verdad. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Versículo 55, subráyelo, póngalo en anaranjado, hermano. Oiga lo que dice el Señor: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En verdad os digo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Es que está clarísimo. Antes del versículo 53, el verbo que utiliza nuestro Señor en la traducción original griega, el verbo que se utiliza es un verbo que habla de alimentarse. O sea, el Señor está diciendo: el que no se alimenta de mí no tiene vida eterna. El que no se nutre de mí no tiene vida eterna. Pero cuando lo cuestionan, Él cambia el verbo. En griego, Él usa el verbo trogo. A partir del versículo 54, Él utiliza cerca de 4 veces, en 3 o 4 versículos, el verbo trogo. Cambia el verbo. Ya no dice el que no se alimenta, sino que lo hace más dramático, para que sus discípulos entiendan que Él es el pan vivo bajo el cielo. Y entonces el verbo trogo, lo que significa es el que no me come, el que no me mastica, el que no me roe, el que no me tritura, el que no me muerde, no tendrá vida eterna. Porque Él quiere dejar esa enseñanza bien clara. En ese momento, cuando Él cambia el verbo, entonces dice la palabra de Dios que muchos discípulos empiezan a irse. Muchos discípulos de los que andaban con el Señor empiezan a irse. Versículo 60, léalo ahí. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos me miraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y ahí continúa, Él continúa reflexionando. Y no se queda ahí. Usted puede seguir leyendo, no tenemos tiempo. Él se vuelve donde sus discípulos, donde sus apóstoles, donde los 12, y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Los reta. Después de esta enseñanza eucarística, Él los reta. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Qué sucede ahí? Se levanta Pedro y dice:
Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Palabra de Dios. Hay muchos que se han ido de la iglesia porque no creen esta palabra. Y nos han acusado muchas veces a los católicos de faltos de fe. Pero la iglesia católica es la que tiene verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia católica cree cuando Cristo dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y por más de 2000 años se ha sostenido esta gran verdad porque Cristo lo enseñó y Cristo lo cumplió. Muchos se fueron. Entonces los hermanos no católicos dicen: es un símbolo, hermanos, vea bien, 6:53, le dicen a uno, 6:63, 6:63, vea lo que dice: el espíritu es el que da vida, y la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Palabra de Dios. Ve, hermano, ahí está diciendo que la carne no sirve para nada. Entonces quieren botar todo el texto, toda la enseñanza de Jesús, aludiendo ese versículo y diciendo que es un símbolo. Ve, hermano, ahí está clarísimo. Dice que la carne no sirve para nada. Un momentico, hermano. ¿Usted me quiere decir a mí que la carne de Jesucristo no sirve para nada? ¿Usted quiere decir que en ese versículo 63 nuestro Señor está diciendo que la propia carne de Él, la que nos salvó en el Calvario, la que Él entregó por la salvación de tus pecados y de mis pecados, no sirve para nada? ¿Esa es la enseñanza que usted entiende ahí? Además, si verdaderamente es un símbolo, entonces en el mismo versículo dice que el Espíritu es el que da vida. Y si el versículo es simbólico, entonces estaríamos diciendo que el Espíritu Santo simbólicamente da vida. Y tal cosa no es posible. Siempre que el Señor habla del Espíritu Santo, es en verdad. Es en verdad. Y cuando Él termina el versículo, dice: si tal cosa os escandaliza, y cuando veas al Hijo de Dios subir a donde estaba el Padre, eso es simbólico. Todos sabemos que Cristo subió, ascendió a los cielos. Jesucristo no está hablando nada simbólico en el 6:63. Entonces, número uno, apunte ahí, ¿cómo se responde a ese versículo? Número 1, Cristo termina la enseñanza eucarística en el versículo 58. El versículo 58. Número 2, la palabra espíritu nunca es usada en la Biblia para significar algo simbólicamente. Número 3, la enseñanza del versículo 63 está hablando del hombre carnal y del hombre espiritual. Del hombre carnal y el hombre espiritual. Si quieren más referencia, van a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4. En donde se hace una separación entre el hombre que vive en el espíritu, el hombre que vive en la carne. El hombre que vive en la carne, dice la palabra de Dios, costosamente puede reflexionar las cosas del espíritu. Más bien el Señor les está diciendo: carnales, no lo entienden porque ustedes no son espirituales. Pero la Iglesia Católica lo ha entendido. Gloria a Dios. Lo ha entendido. Y número 4, observe que cuando el Señor está hablando aquí en el versículo 63, está hablando de la carne, pero la enseñanza eucarística Él siempre dice: esto es mi carne. Él no dice la carne. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera vida, mi carne. En cambio en el versículo 63 está hablando de la carne. Se está refiriendo a los hombres carnales, a los hombres que tienen las apetencias de la concupiscencia de la carne, o sea, las apetencias pecadoras, no de los hombres que reflexionan según el Espíritu, porque el Señor no está hablando simbólicamente, sino que Él está dando una gran enseñanza, y esa enseñanza es verdadera. Él es en esa especie de pan y en esa especie de vino. Él es, Jesucristo es el Señor y está presente. ¿Cómo lo entendieron los apóstoles? En Mateo 26, ya lo vimos. Ellos entendieron claramente: esto es mi cuerpo.
Vamos a Hechos 2:42 rápidamente. Hechos 2:42. Hechos 2:42, ¿qué dice? Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo perseveraba la iglesia? Oigan, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. La primera iglesia se mantenía en la fracción del pan, porque Cristo reveló esa gran verdad. Entonces ellos celebraban la Eucaristía. Al principio no se le llamó Eucaristía, sino que se le llamó fracción del pan. ¿Y cuándo lo hacían? Pasa el versículo 46, rápidamente ahí mismo, Hechos 2:46. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Palabra de Dios. ¿Partían el pan cuándo? ¿Cuándo? Diariamente, todos los días. Esa iglesia primitiva de Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es la iglesia que parte el pan todos los días? Todos los días, alrededor del mundo, porque eso significa católico, universal. ¿Cuál es la única iglesia que por más de 2000 años se ha mantenido en la fracción del pan todos los días? La iglesia católica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y versículo 46. Algo más se me escapaba. Los discípulos de Emaús, ahí sucede algo extraordinario. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? ¿Qué pasó? Una vez que mataron al Señor, duraron 3 días en Jerusalén, el Señor había resucitado, y ellos se fueron, se desinflaron, empezaron a alejar, perdieron la fe, y iban regresando hacia Emaús, y se les aparece el Señor. Pero como el Señor está glorificado, el Señor ha resucitado, cuerpo glorioso, no lo reconocen. Y el Señor dice, les va explicando las Escrituras. Y Él hace a pasar de largo, donde se quedan ellos en Emaús, hace a irse y le invitan. ¿No quieres quedarte con nosotros? Entonces el Señor se queda con ellos, ¿recuerdan? Sí, se queda con ellos. Y en el momento de la cena, Lucas 24, versículos 30 y 31. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Palabra de Dios. Esto es extraordinario, porque él confirma una vez más que él está presente en el pan eucarístico. Imagínenselo por un momento. Ustedes son los discípulos de Emaús y perdónenme, yo soy nuestro Señor Jesucristo. Y levanto el pan. Esto es mi cuerpo, pronuncia la bendición. Esta es mi sangre. Tengo el pan eucarístico levantado. En ese momento ellos lo reconocen. El Señor desaparece y cae el pan sobre la mesa. Sigo aquí con vosotros, porque yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso se merece un aplauso. Hasta que me erizo, hermano. Hasta que me erizo. Vea cómo me pongo. Una enseñanza tan clara, tan profunda, tan... Oiga, ¿cómo lo entendía Pablo? Pablo era discípulo de Jesús, apóstol directo de Jesús. Los del curso pasado no les ayuden. ¿Era apóstol directo de Jesús? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Aunque él dice, se dice que él es apóstol del Señor como un aborto, ¿se acuerdan? Él lo dice después, porque el Señor se le aparece a él, lo hace apóstol, pero él no fue de los 12. Y vamos a ir rápido, hermano, a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Tome en cuenta que Pablo no fue discípulo directo de Jesús. Tome en cuenta que cuando Pablo escribe a los corintios,
Estamos hablando de más de 30 años después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo. Oiga, eso que dije es importante. Primera de Corintios capítulo 10. Esto que dije es importante. Oiga lo que le estoy diciendo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, ya tiene más de 30 años de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo entiende Pablo? ¿Cómo lo entiende Pablo? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16, lo dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, porque todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Perdónenme, hermanos, ¿cuál es la iglesia que participa y ha participado por más de 2000 años del mismo pan? La Iglesia Católica. ¿Cuál es la iglesia por más de 2000 años que comulga el mismo pan? El pan de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Dice Pablo. Y la copa de bendición, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Porque un solo cuerpo somos, así todos participamos del mismo pan. Ese pan es el que une a la iglesia de Jesucristo. Permítame decirle más. Esa filita que une a la iglesia de Jesucristo para comulgar el mismo pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, esa filita, no crea usted que tiene 100 metros. Esa filita tiene más de 2000 años. Aleluya. Más de 2000 años. Y en esa filita fue Santa Teresa de Jesús, Juan Pablo II, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, hermano Tertuliano, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Felipe Neri, y póngale el nombre de todos los santos. Esa filita, hermano, en donde usted va hacia el altar a comulgar a Jesucristo, esa fila tiene más de 2000 años de hacer santos para la gloria del Señor, porque comulgamos y nos alimentamos con el pan vivo bajado del cielo, no con un símbolo del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Pablo no se queda ahí. Es que Pablo no se queda ahí. Siga avanzando, hermano, pase al siguiente capítulo, al 11. Capítulo 11, seguimos meditando, hermano. Si esto es un símbolo, capítulo 11, oiga lo que decía Pablo, San Pablo, capítulo 11, versículo 23. Oiga lo que dice Pablo. Prueba de que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se iba transmitiendo de generación en generación, la fracción del pan. Versículo 23, oiga lo que dice Pablo, qué tremendo, dice: porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Así lo decimos después de la consagración textualmente. Es impresionante, palabra de Dios. Es impresionante que Pablo esté citando 30 años después, 40 años después, a los Corintios, lo que sucedió en la última cena, él sin ser apóstol. La similitud es impresionante, es extraordinaria. Y él lo dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El mismo cuerpo y la misma sangre del Señor. Y para que no quede duda, sigue agregando. Sigamos leyendo, hermanos, que es extraordinario esto que estamos leyendo. Versículo 27 dice: por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor y
indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios. ¿Qué dice? El que coma el pan y beba el cáliz, ¿qué? Indignamente será reo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Otras versiones dicen será reo de muerte. Reo. ¿Por qué reo? Si fuera un símbolo, ¿por qué reo de muerte? Ejemplo, si yo pido la foto de Rolando, le digo, Rolando, présteme la foto. Rolando me presta la foto, yo la pongo aquí en medio de ustedes y empiezo a brincar sobre la foto, me harán reo, me encarcelarán, porque estoy brincando sobre la foto de Rolando. A lo sumo pierdo un diente, Rolando, un ojo morado, pero estoy brincando sobre la foto. Pero si yo agarro a Rolando y lo pongo aquí en medio de ustedes y empiezo a brincar sobre Rolando, entonces me encarcelan, porque yo estoy ofendiendo la humanidad de una persona. Y eso es lo que está diciendo Pablo. San Pablo dice, el que coma y beba indignamente será reo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Está clarísimo. Pablo no está pensando en algo simbólico, está pensando en nada simbólico. Es una realidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y no se queda ahí, hermano. Esto es extraordinario. Siga leyendo. Versículo 28. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Si fuera simbólico, ¿por qué se va a condenar usted? El que come y beba sin discernir, sin saber lo que está comiendo, sin respetar lo que está comiendo, si vamos indignos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, comemos y bebemos nuestra propia condenación. ¿Con qué ligereza muchas veces vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces hemos ido a comulgar indignos, no sabiendo que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo? Aquel cuerpo y aquella sangre que se entregó por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario, es la que se hace presente en nuestros altares. Y si usted y yo comemos sin discernir indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo, somos reos de muerte y estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. ¿Se les parece eso algo simbólico? Estaría hablando el Señor simbólicamente. La iglesia lo entendió así. Los padres apostólicos la biblioteca patrística que le llaman, son todos aquellos que recibieron de manos de los apóstoles, recibieron directamente de manos de los apóstoles el Evangelio. Aquellos que vivieron con los discípulos y continuaron la obra. Porque Jesucristo lo dijo, por mi parte yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Significaba que los discípulos iban a acabar? ¿Que iban a ser eternos? Ellos iban a morir. Pero el Señor no está hablando por los discípulos que iban a formar otros discípulos y otros discípulos y otros discípulos. Él iba a estar siempre con ellos, en la presencia real, eucarística. Entonces, estos primeros padres que tomaron el evangelio directo de los apóstoles, ¿creían o no creían en la Eucaristía? Porque los hermanos no católicos creen en solo Biblia. Y como creen en solo Biblia, los hermanos no católicos se separaron de la iglesia católica, por lo menos la gran mayoría que tenemos acá en Costa Rica. A partir del año 1517, Martín Lutero se separa de la iglesia y entonces reciben la Biblia. Entonces, al separarse de la iglesia, se separan de la tradición de la iglesia, se separan de la fuente misma que Cristo ha fundado a lo largo de estos 2000 años. Entonces, por eso ellos no creen en la Eucaristía. Pero la gran sorpresa es que estos padres de la iglesia, estos patriarcas de la iglesia, creían en la Eucaristía. Y tenemos pruebas directas. San Ignacio de Antioquía, discípulo contemporáneo del apóstol San Juan, escribió alrededor del año 110. Se calcula que el apóstol San Juan murió entre el 95 al año 100 más o menos. O sea,
años después de haber muerto el apóstol San Juan, San Ignacio de Antioquía escribe acerca de ciertos herejes diciendo: se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la carne que sufrió por nuestros pecados y la que el Padre en su bondad volvió a levantar. Palabra de Dios. En el año 110, 10 años después de haber muerto el último apóstol, San Ignacio de Antioquía nos deja una prueba fehaciente. Igual lo escribe San Ignacio más adelante: deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y deseo su sangre, que es amor incorruptible. San Justino Mártir, en el año 150, escribe, muy interesante, San Justino Mártir fue discípulo de Lyon, de San Irineo de Lyon, que a su vez fue discípulo de San Juan también. En el año 150 escribe: llamamos a esta comida Eucaristía, y a nadie le es permitido participar en ella, excepto el que cree que nuestra enseñanza es verdadera, porque no recibimos estos como pan común o bebida común. Pero dado que Jesucristo nuestro Salvador se encarnó por la palabra de Dios, y tuvo a la vez carne y sangre para nuestra salvación, así también como se nos ha enseñado, la comida que ha sido convertida en la Eucaristía por la oración eucarística dada por Él, y por cuyo cambio nuestra sangre y carne son alimentadas, es a la vez la carne y la sangre de ese encarnado Jesús. En el año 150, San Justino Mártir. San Irineo, en el año 195. Eso está en las hojitas, ustedes lo tienen ahí en las hojitas. Yo estoy leyendo las hojitas, él lo tiene. El Jesús ha declarado la copa, parte de la creación, ser su propia sangre, de la que hace que nuestra sangre fluya, y el pan, parte de la creación, Él ha establecido como su propio cuerpo, del cual da crecimiento a nuestros cuerpos. San Irineo en el año 195. San Cirilo de Jerusalén en el año 350. No por lo tanto vean el pan y el vino como si fuesen simplemente eso, porque son, según la declaración del Maestro, sangre de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Aunque los sentidos nos sugieran otra cosa, dejen que la fe los haga firmes. No juzguen esta materia por el gusto, pero estén plenamente ciertos por la fe, sin dudar, que han sido estimados dignos del cuerpo y de la sangre de Cristo. San Cirilo de Jerusalén en el año 350. O sea, los padres apostólicos, los que recibieron la fe directamente de los apóstoles, creían en la presencia real de la Eucaristía. Tengo otra cita extraordinaria de un padre apostólico. Me dan un tiempito y ya se los busco. Es extraordinario. San Justino Mártir, desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas de desarrollo de la celebración eucarística. Esta ha permanecido invariable hasta nuestros días. He aquí, el santo escribe hacia el año 55, para el emperador pagano Antonio Pío, el emperador pagano del 138 al 161, le pide a San Justino Mártir que le explique qué es lo que hacen en la misa, qué es lo que hacen. Y díganme, esta iglesia primitiva, la celebración de esta iglesia primitiva, ¿a cuál culto se parece? ¿Cuál culto se parece hoy? Oiga lo que dice San Justino Mártir. Esto es extraordinario lo que estamos leyendo, hermanos. El predicador evangélico Jimmy Swaggart dijo una vez: yo reto a todos los católicos para que vayan y estudien la iglesia primitiva que dejaron los apóstoles, a ver si habían católicos, porque ahí solo evangélicos hay. Bob Sugenis aceptó el reto, porque ya estaba cuestionando. Él es un converso. Bob Sugenis era un teólogo protestante convertido a la iglesia católica. Aceptó el reto.
y se fue a buscar a todos los evangélicos en la iglesia primitiva. Y se encontró con que uno de los padres de la iglesia narra esta clase de evangélicos celebrando un culto llamado Eucaristía, Santa Misa. San Justino escribe: el día que se llama Día del Sol, Sunday, domingo, el Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. ¿Qué se leen? Las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Vaya apuntando, hermano, ¿qué se parece? Tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Predicación de la palabra. Luego nos levantamos, se ponen de pie, todos juntos, y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El sacerdote toma vino, si ustedes lo han mirado, pone un poquito de agua, le echa un chorrito. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. En griego, acción de gracias, Eucaristía. Largamente, porque hayamos sido juzgados dignos. Primera de Corintios capítulo 11. De estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Gran amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados, y los llevan a los ausentes. San Justino Mártir, en su Apología, numeral 1:65. Perdón, exactamente, en esencia, en el año 155, es lo que hoy tenemos en el 2007, y a lo largo de 2000 años nosotros celebramos la Eucaristía como la celebraron nuestros antepasados, y lo entendieron nuestros antepasados. Esto es extraordinario. Entonces Bob Sugenins le responde a Jimmy Swaggart: discúlpeme, Jimmy, yo solo encontré católicos en la iglesia primitiva. Démosle un aplauso al Señor. Solo encontré católicos. Para terminarles con el chisme, se fue a decírselo, porque él estaba en la universidad estudiando y ya tenía más de uno en jaque. Entonces no lo quiso atender, sino que le mandó al rector de la universidad. El rector de la universidad era un ex sacerdote católico, se supone que el más preparado. Entonces él empezó a dialogar con el sacerdote. El sacerdote vio que el hombre había estudiado, se había preparado, tenía la verdad. Entonces cuando él escribe el testimonio al final: hoy yo sé que ese ex sacerdote católico no se fue de la iglesia por cuestiones de doctrina, sino por cuestiones de moral, y que quede escrito a ese ex sacerdote católico y a Jimmy Swaggart que la iglesia que Cristo fundó y que crea una Eucaristía es la iglesia católica, es la iglesia que hoy tenemos presente. Así cierra el testimonio. Los que tienen el librito de Asombrados por la Verdad. Extraordinario. El apóstol San Juan, en el libro del Apocalipsis, tiene una visión. El libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan tiene una visión. Entonces en el libro del Apocalipsis, él ve algo extraordinario. Apocalipsis 2, versículo 17.
Apocalipsis 2, versículo 17. Oiga cómo lo ve el apóstol San Juan. El apóstol San Juan tiene una visión. Entonces vean cómo lo ve. Capítulo 2, versículo 17. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca. Él vio una piedrecita blanca que se le daba a los escogidos. Le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino solo Él que lo recibe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el libro del Apocalipsis, Él tiene una visión y ve que a los escogidos se les da maná escondido, como una piedrecita blanca que tiene un nombre grabado. ¿Cuál es ese nombre grabado? Jesucristo nuestro Señor. Démosle un aplauso al Señor. Para concluir con el tema de hoy, los hermanos no católicos tienen un serio problema. Si se le cree a Jesucristo, se le cree todo. Acepto. Hay muchos hermanos que viven en ignorancia. Pero amado hermano, si usted está escuchando este mensaje y Cristo le ha revelado la verdad en su corazón, debe de quedar profundamente inquieto por una enseñanza tan clara que la iglesia ha dado, o mejor dicho, que Jesucristo dio a su iglesia desde hace 2000 años, y es que Él está presente todos los días en el santísimo sacramento del altar, ofreciéndose hoy, al igual que hace 2000 años, por tu salvación y por mi salvación, para la gloria del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú siempre nos escuchas. Hoy queremos pedirte, Señor, humildemente, que nos ayudes a entender más profundamente este gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que se encarnó en la Virgen María, la primera que comulgó el cuerpo y la sangre de Cristo y lo llevó en su ser. Hoy emulamos, imitamos a la Virgen María con gran gozo. Cada vez que comulgamos, una vez más encarnamos el cuerpo y la sangre de Cristo en nosotros y creemos firmemente lo que dice Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Juan 6:53, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Para mayor información, visite la página www.conociendolaverdad.org y a los teléfonos 22 21 55 81 o 22 23 91 90. Para llamadas desde el exterior, agregue el número 506.